¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Café con Metal. Si no tengo mal el conteo, ya es el número 31. Y hace más de un mes que no grabo uno de estos episodios, pero también a propósito me he guardado, me he esperado porque hace un par de semanas quedamos Jorge y yo de grabar uno juntos. Y es la primera vez que Jorge está por acá presentándose. Quizás muchos de ustedes ya lo conozcan de mención. Jorge pasó esto, Jorge mostró esto, Jorge recomendó esto. Pero desde hace muchos años él y yo hemos sido las dos partes administrativas del blog. Él se ha encargado de todas las noticias, de todo lo que tenga que ver con eso, con anuncios de disco, de tours, firmas de banda, en fin, todo eso es su parte. Y esta sección nació con el propósito de yo estar un poco más al día con eso y no flojearle tanto a checar los correos y mandárselos más constantemente, pero bueno, siempre hay fallas y están pasando en estos momentos. Pero bueno, Jorge, bienvenido. Gracias, sí, sí, qué bueno que ya hubo oportunidad de reunirnos a hacer una de estas. Ojalá y haya más chances en el futuro. Así Eh, es. Como dices, esto nos sirve a ambos como para tratar de mantenernos al tanto de los pendientes. Sabes que a veces, digo, entiendo que no siempre es posible estar enviando correos con la cantidad de cosas que recibimos a diario, Sí, pero también por lo mismo trato de buscar yo por cuenta propia, ya sea en redes o en otros sitios, por algunas cosas relevantes para mantener esto activo. así es. Y tú te habrás dado cuenta, te habrás dado cuenta de que si ves estos capítulos, algunos te los paso, la mayoría te los paso, pero hay otros tantos que te paso aparte y hay otros tantos que tú por tu cuenta checas y manejas para darle difusión en la página. Entonces el contenido siempre es muchísimo y para no demorar más, porque hay mucho contenido, si pueden ver aquí en mi pantalla hay 140 nada más hasta la última vez que revisé, que ya hace quizás 10 días. Entonces ya hay otros muchísimos más que se acumularon. Pero también, miren, pueden ver acá el número 766, así es que por lo menos ya hay 600 lanzamientos que se han cubierto acá en estos 30 capítulos. Ha sido bastante contenido, pero la idea es darle seguimiento, darle salida, darle un poco de difusión a la gente que sigue este canal. Y entonces, bueno, ¿te parece, Jorge, si continuamos? Bueno, si iniciamos con este trabajo de Lowen, aquí tengo el correo separado aparte, es del 2 de mayo, la canción ya hace más del mes que se estrenó. Y de hecho, bueno, ¿qué te parece si tú me vas diciendo, ok, esto ya está en la página, me vas dando pauta a acelerarle o seguirle o quedarnos con un disco en particular, va? Claro, sí, sin problema. Al menos con este no se ha publicado ninguna nota. Creo que hablamos de eso nada más un poco en el chat que tenemos nosotros por aparte, Ujú. sobre todo por la portada. El single también estaba bastante interesante, pero no se ha hecho publicación de él al respecto. Solo la Sí, mención, me parece. pues aquí se menciona que es Middle Eastern Prog Metal, tiene influencias folclóricas iraníes y la portada es bellísima, pero también un poco perturbadora. El artista que hace ese tipo de portadas ha trabajado con Neptunian Maximalism en particular. Y sí, en Facebook también ya anunciamos la portada con un poco de información. Escuchemos un poquito de la música. Esto quería que escucharan ustedes, los que no conozcan a Lowen. La voz de la cantante es muy, muy buena.
y se notan estas influencias en la melodía. No sé si ya habías escuchado esta canción, Jorge. Sí, el tema sí lo escuché cuando recién salió. Digo, creo que lo compartimos en el chat Sí. y sí te deja queriendo escuchar más. Y se supone que va a salir más próximamente. Sí, De hecho, siempre también en este segmento menciono el grupo, a veces también las reseñas, pero el grupo es otro mundo, constantemente se mandan otras cosas. Y si nos pusiéramos a cubrir también lo que se comparte en el grupo, no sé cómo lo haríamos, sería muy, muy difícil. Bueno, el siguiente correo, Jorge, aquí ya puedes ver que ya te lo mandé y supongo que ya está en la página, es Void Moon, un lanzamiento de Personal Records, este sello mexicano de Jacobo, de Majestic Downfall. ¿Ya lo checaste, Jorge? ese sí vi que me llegó, no lo he checado todavía, para ser honesto. ¿Te parece si oímos unos segundos a ver qué tal? Dale, ve, a ver qué tal. Ujú. El detalle aquí es que no sé cuál canción ya esté estrenada. A ver, ok. Mira, ya se estrenó el álbum completo. ¿Cuándo sale? Sí, es cierto, ya pasó el 7 de junio. Es la costumbre. Bueno, pues el que sea. Vamos a ponerle la segunda. Doom completamente tradicional. Creo que no es necesario escuchar más. Sí, es como un Doom heavy de antaño, algo Sí. así muy a lo, pues esas primeras bandas que empezaron a meter esos toques de Doom al heavy, en realidad. Lo que a mí me llama la atención es que viene con Personal Records y tú te has de haber dado cuenta que este sello maneja cosas más densas. Sí, sí, esto suena como que un poquito fuera de la línea que suelen llevar. Sí, Eh, Luego con Persona también a veces es como que un 50-50 de que puede estar bueno, pues que eso es suene. cierto, eso es cierto. Entonces, como que siempre es entrarle y a ver cómo da, pero digo, a lo mejor en esto no te da una idea realmente de cómo vaya a estar todo el álbum con eso primero, pero Claro, se claro. puede checar. Sí, aunque también aquí en esta onda se trata de optimizar el tiempo, presentar un poquito quizás el nombre, a lo menos. Por Claro, ejemplo, este otro de Gore Sword de Estonia, es de Estonia y cuando es de un país que no todos los días salen bandas o te das cuenta, pues trato de separarlos, ver qué pasa. Y este también lo separé por la portada, no sé si puedes apreciarla aquí en mi pantalla. sí, ese sí ya también lo dejé. ¿Ya lo cubriste? Ese Bueno, sí se pues. cubrió. ¿Y qué tal está? Está carnoso. Es carne, es carne. Es carne, es carne. Ok. Sí, como que vamos a ver, vamos a buscar cosas más interesantes que la carne. Que como dices, luego dices, bueno, a lo mejor es carne, puede sonar algo, pero luego cuando son de países que no producen tanto o no lanzan tanto, dices, bueno, le voy a dar una oportunidad. Exactamente. Por ejemplo, cuando hay cosas a veces de África, de Lituania, Ujú. Kazajstán, Georgia, esos tipos de países, Irán, por ejemplo, pues llama mucho la atención Claro, y suele haber todos los cosas países interesantes. de Europa del Este Exacto. Bueno, voy a ir recorriendo con más agilidad los correos. Este me imagino que ya lo cubriste y es de Transcend Security, así es que es carne. también. Carne turca. También ya salió eso, creo que acaba de liberar otro sencillo, un par de días, me parece. Mira, sale el 2 de agosto. Ujú. Aquí el tema mira, dice que es para fans de Suffocation, Dissentum, Ulcerate, Dead Teeth of Flesh. Ok, sí es carne clásica. Y ya está en la página, desde luego, si es que pueden darse una vuelta por allá y encontrar.
más info. Ese también lo separé porque dice que es prog death polaco. ¿Lo Ujú. topaste? Ya se No, estrenó. ese creo que no me lo has enviado todavía. Pues mira, voy de una vez a marcarlo aquí para Jorge. Ya se estrenó. Eh, Aquí me trato de enfocar en la referencia de banda. Dice que es para fans de Death, Cynic y Pestilence. Pues Mm, prog death noventero. ¿Será? ¿Qué quieres oír unos segundillos? ¿O Pues next? vamos jalando lo que con Pestilence. Luego a veces tengo mis dudas. Me gustan algunas cosas, lo más reciente no me ha gustado. Entonces, dependiendo de a cuál era de Pestilence se refiere. Ajá. El otro día vi un meme que le hicieron a Pestilence de una portada del disco anterior. Creo que es el último que han hecho oficial de estudio, el Exitium. Lo Y, acaban de... y era Ah, una no, el que portada, sacaban ahorita era como en vivo, ¿no? es El como de... un compilado, algo así. Ah, ok. Pero el último de estudio, creo, o será penúltimo, tiene una portada horrible, horrible, y creo que su público los volvió a cagar en burlas, y fue cuando cambiaron y presentaron la que conocemos todos. Pero no sé qué pasa con Pestilence, con esas cosas de las portadas. En fin, vamos a escuchar un poco de Inrae, así inicia el disco. ¿Qué te pareció? Suena interesante. Quisiera saber qué Sí, más. Estaba viendo que es proyecto solista, entonces me da la impresión de que pudiera ser instrumental, cierto. pero eh, no logro encontrar muchos detalles al respecto. No tienen cuenta de Bandcamp, entonces Tiene esa intro de que te invita a escuchar más. Aquí por tiempo no lo vamos a hacer. como que va construyendo algo y Sí es. quién sabe a dónde te va a llevar después. Mira, este es un disco que ya también se estrenó, una banda de Bélgica, cover de Impaler o de Impaler. Jorge, no sé si lo cubriste por tu cuenta. Ese también me lo mandaste, no lo he checado todavía, la verdad. Que de hecho, algo que quisiera preguntarte mientras, bueno, este ya se mencionó, vamos al siguiente. Algo que quisiera preguntarte es, ¿cómo le haces para publicar todo? Si escuchas, ¿cómo filtras tú por lo regular? Eh, Procuro escuchar todo lo que me mandas Ujú. y ya dependiendo del correo, a veces viene nada más un sencillo disponible. Si ya es un material que tiene un tiempo de haberse anunciado y tiene más de uno, procuro escuchar, no sé, los dos o tres sencillos que hayan lanzado en ese momento y ya en base a ello digo, ¿vale la pena o no vale la pena? Porque a veces tener un solo tema, sobre todo una banda que no conoces, es muy complicado. Entonces, si es solamente un tema el que han sacado y me gusta, digo, va, se publica. Ese Pero es si como son más que, temas y no me termina de convencer, mejor paso página y me voy al que sigue. esa es una de tus reglas. Sí, No sé si también has dado cuenta que ya con una, la disquera te dice muchas cosas, si va a ser interesante o no. Otra, el tipo de información que manejen, la foto de la banda y bueno, desde luego también el para fans de, aquí por ejemplo menciona Cannibal Corpse, Abulsed, Gorgasm, Skinless, pero yo
Suena muy Avery. Principalmente, principal, muy a ver, exactamente. Yo principalmente me guío porque es de Comatose Music y ellos manejan carne casualera al por mayor. Sí, Esa es su especialidad. Entonces, ese bueno, aquí de Castellet sí lo publiqué. sí, yo siempre he comentado que este tipo de carne siempre lo se publica, se cubre para esos carniceros que siguen la página, que no van a dar un like por cualquier otra Claro. banda, ninguna otra banda, pero están ahí por la carne, pues también tratamos de complacerlos. Este es de Kvaen ya se cubrió en un capítulo anterior, entonces vamos al siguiente. Y también ya está en la página. Simon Simmons, la, la, Paso. yo también paso, solamente quería decir que este es Iván Metal al máximo esplendor. Sobre Y todo por vamos, la colaboración con Arden, que yo creo que es Ivan Metal más por el lado de Arden que de Simón, pero es yo cierto, creo que está aquí alguien, no había visto eso. yo creo que mi ¿Sabes? Iván quiere esto. El otro día me puse a limpiar y dejé YouTube puesto y era una canción un sencillo nuevo que puse. Pinche YouTube me siguió poniendo como cinco canciones de Épica y de Simón y nunca jamás los pucho. Me troleó. Forgotten Tomb. Ah, es Agonía Records, ¿verdad? Sí, Agonía Records. Sí. Y se estrenó el 12 de julio, no sé si ya lo tienes, pero marco de una vez. De hecho, estos correos, no, estos no te los he pasado porque, bueno, esa es una de mis reglas. Primero quiero filtrar lo mejorcito. Ujú. Eh, Breed Hammer ya se estrenó y ya se publicó en la página, quiero pensar. A ver. Sí, creo que había hecho cubierto una nota de algunos de los sencillos, o sea, no del trabajo ya liberado completamente, pero sí de uno de los sencillos. Sí, no, de hecho también mm, tú cubres o uno cubre la noticia una vez, no cada estreno de sencillo ni cada actualización, porque Sí, pues no. normalmente hago eso. Solo darle espacio nomás a uno de los temas, porque luego es de que te mandan una nota nueva de que por cada sencillo que sale y luego que ya salió todo, Sí, a sí, sí. menos que de plano sea una bandota, Ajá. eh, o sea, bandas que sabemos que constantemente sacan material bueno, si llego a publicar quizás dos de los sencillos lo- ya ves que hacemos como que la diferenciación, ¿no? De nuevos Noticia, lanzamientos cuando se anuncia la el trabajo portada, el completo, tracklist de la portada, el tracklist y y quizás pre-order. el sencillo, y ya luego lo publico como noticias y solamente sale información de, pues, el nuevo tema, ¿no? Uf, y yo imagino que también eso sí te interesa, porque llevar una lista o un control de eso me daría flojera. Yo no lo haría. Pues generalmente trato o sea, quiero pensar que Te es acuerdas, te suficiente memoria acuerdas. como para saber de todo lo que publico, y si no, pues para eso está el buscador, ¿verdad? Bueno, aparte que no pasa con cada disco, sí es cierto. Exacto. Sí O lo sea, mantienes en cuenta. no son, te diría que uno de cada 20 o cada 50 se publica más de una sola cosa del mismo disco. Ujú. Ahorita que mencionamos eso, el de Scarcity ya lo cubrí en un capítulo anterior. Este es un nuevo sencillo. Y a mí me llama mucho la atención este proyecto nuevo de Doug Moore y de este compositor. Es black metal microtonal atmosférico. No he oído este sencillo y estoy tentado a darle play solamente por el gusto de resaltar a esta banda. Vamos a buscar Ah, Bandcamp. ¿Ya viste el sencillo anterior? sí, se publicó una nota en marzo, Ujú. marzo me parece, del primer tema que sacaron precisamente. Sí, esta canción del primer tema. Bueno, esta es la penúltima de seis canciones. Vamos a ver.
es que yo sí soy fan de los gritos de ese cabrón. Y aquí este en particular no me parece tan bueno. Adelanto como el anterior, no me atrapa, pero sigo pendiente de Scar City. Este ya se estrenó, Abrams. Lo cubrí, escuché el sencillo primero el primer sencillo de este nuevo disco y me gustó mucho y dije, voy a tratar de reseñarlo, voy a cubrirlo. Pero pues ese es mi dolor, que no siempre puedo hacerlo con todos los discos, escucharlos. Y ese de Portrait. Abrams sacó un material muy rápido, ¿no? Creo que no ha pasado ni un año de que habían sacado otro disco. Yo los confundí. Tú hablas de Abrahams Ah, caray. sí, este es sin H y es otra banda. Yo también me Ya, confundí con eso. Y aparte es de la misma publicista. ya, ok. Portrait, ya lo reseñó Iván y supongo que ya lo cubriste. Ese sí no lo cubrí yo. Pero Ah, sí ya lo presumió Iván. pues ya Creo para que ya se qué. dijo lo que se tenía que decir. Sí, ya para qué. Y no sé si le gustó a Iván. Creo que puso que era heavy metal siniestro o algo así. Este de Crucis Signatus ya se estrenó. O algo como heavy metal malo, pero no de calidad. Algo así dijo. No sé, luego tengo mis dudas con Iván. Sí, a veces no sabes si algo bueno le va a gustar o no, y algo malo le va a disgustar o no. Um, Valfreya, este tú me dijiste que en él, y desde que me dijiste eso ya no le he dado play a nada. Y no es Symphodead, pero sin médula. Mm, Que le no. falta un algo ahí para darle validez. Symphonic Blackened Death Metal, ay, hijo de eso. Pero no, la verdad es que ya con lo que me No, es dijiste, como no. o sea, no es malo, pero es un disco bastante olvidable. Ok, sí. No, y aparte, si dice ese tipo de etiquetas, yo quiero algo que sea memorable, no quiero algo más. Exacto. Solfo, este sí te lo mandé, no sé si lo publicaste. Ese sí se cubrió y me gustó. Ok, Ese sí me gustó. Ya salió, ¿qué? ¿no? Ya Ya salió, salió, sí. pero sí está bueno. ¿Qué es? Como una onda sludgy, Doom. Mm, Está bastante, o sea, es como ¿cómo te diré? Como se me está olvidando el nombre de esta banda. Es un sludge carnoso, Sludge por así Carnoso. decirlo. Ok, tipo... Ah, caray. El, la banda que estrenó disco en enero, que nos costó a muchos de Sludge Carnoso, Sludge Death, quizás, pero también se me está escapando el nombre. En fin, a mí me llamó la atención la portada y es la banda la que mandó el disco, así es que cumplimos. Jo- Si quieres, no, estoy dándome cuenta que por alguna razón no lo cubrí. Entonces, por cualquier cosa, igual mándalo. Creo que alguien iba a hacer una reseña, ¿no? De ese, ¿o no? No, no creo. Ok. Pero, a ver, una vez el reenvío aquí. Ujú. Ujú. Ah, no, aquí tengo el correo. Sí, no lo había completado. Abierto. Entonces, Ok. Es que ese es el para darle tema. a ese porque sí valía la pena. La verdad sí fue un trabajo que sí me gustó. Y vuelvo a lo mismo. El tema es que hay mucho contenido y no siempre se le puede No nos damos abasto. difundir. Exactamente. Y la verdad es que para esto siempre buscamos nuevos reseñadores, pero gente que publique noticias, ¿no? Y es bien difícil encontrar a alguien que le dé la seriedad que nos gustaría o que buscamos. Entonces, por eso, Luego a veces pues, es complicado porque no es lo mismo hacer la reseña de que, bueno, escucho el disco y ya nomás hablo de lo que me pareció. exacto, Creo que la parte de realizar las notas es, más técnica. sí, porque tienes que leer la nota, ver qué información puede ser relevante. Obviamente, pues checar toda la parte de redacción y No, y luego eso. aparte, siendo honestos, es algo más de confianza compartir estos correos y Claro, darle el acceso a la página. Muy bien. Este de Great Prosthetic Records me llama la atención.
Sé que ya lo publicaste, posiblemente ya lo escuchaste. Sí, no lo he escuchado todo, pero sí escuché el par de temas que ya han sacado. Blackened Trash. Sabes que no somos muy asiduos al trash, pero me gusta cuando hay bandas que le entran a hacer algo diferente, no que el trash de siempre de que muchas bandas han hecho. O sea, cuando le dan Mm, ese extra, está bastante interesante y en este caso me gustó. A ver, ahorita le voy a dar play. Nada más que quiero mencionar una banda de Blackened Trash que hace un mes y medio lanzó disco y le metió saxofón. No sé si checaste la rola. Caray, me suena, pero no me acuerdo quién será. Vamos a Bandcamp porque no sé cuál sencillo ya tengan. Y se estrena ya el 28 de junio. Yo creo que ya sacaron dos sencillos al menos. Sí, vamos a escuchar el primero que salga. Ah, cuatro sencillos ya. ¿No? Mira. A ver, un poco más de velocidad. Ahí va. Ya, ahí empezaba lo bueno. Este tiene el sello de Avery, Yael, Ense. No es el Como que tipo hay de... un poquito para todos. Sí, no es La el otra tipo de rola como música que de Iván. nomás va así como que subiendo, subiendo, subiendo. Y esta Y es como que toma, va directo. sí, va el punch. Turing, uy, este disco, sabes que no solamente he oído un sencillo y seguramente ya se estrenó. Ah, no, el 12 de julio. Ese Turing, sí lo publiqué porque es la banda que, entre comillas, cambió de nombre. Se llamaban This is Turing y ya no se quedaron con exactamente, Turing. dice Turing. Y yo tengo un Y recuerdo. creo que hasta la banda comentó en la publicación cuando se hizo. Yo tengo un buen recuerdo de This Story. Y, y sabes, oí el sencillo y me recordó a. ¿Te acuerdas de esta banda de Dark Sermon? Sí. Igual una banda que estaba en la línea delgada entre el Black and Dead y Black and Deathcore, aunque esa está un Y poco de más hecho, inclinada. el vocalista de Dark Sermon tiene otra banda, si no mal recuerdo, creo que nomás se llama Prison. No sé si ha Prison, sacado material recientemente, pero recuerdo que después de que Dark Sermon así como que pasó a dormirse sin aviso previo, de repente salió ese otro proyecto. Me sigue no me gustando suena. más Dark Sermon. Sí, tiene buenos intros esa banda. Lástima que se separó. Este de Cynic, bueno, ya, nada que ver. Richard Henshaw, no soy particularmente fan. El EP, no lo he escuchado, escuché el tema. Pues es prog instrumental, muy a lo, Déjame eh, adivinar, Pliny. como todo lo de Shit Happens. Eh, Shit happens. Ah, shit, ok. Sí, 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 sí. O sea, de ese progcito instrumental tipo eh, Pliny, Nick Johnston, de ese Eh, tipo. Ya, si tú ya salió, ya también se había publicado. Si tú hay, no sé qué más. Borge, de esta banda, Eso sí no me suena. a ver, nada más por la portada, vamos a darle un chance. Y creo que con este desarrollaremos el capítulo. Bueno, aún hay tiempo para seguirle. Mm, qué carga, a ver, ¿qué podemos aprender? Regularmente, ¿qué es tu primera pista de decir, ok, esto me va a gustar a mí y esto voy a ponerle Ah, atención? muchas veces, pues obviamente ves, pues, a ver de qué género se está hablando, te dejas guiar a veces por la portada, que puede ser bastante, puede ser bueno, puede ser malo. Nos ha Ujú. tocado a todos que ves una portada muy chingona y resulta que la música está espantosa. O al revés, ¿no? Que tiene una portada horrible y resulta que la música está, compensa bastante. Pero te digo, procuro al menos darle una oportunidad a todo lo que llega por tu parte o por cuenta propia. Y decir, bueno,
¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿A alguien le podrá interesar o no? He visto eh, publicaciones una vez que se hacen en la fanpage de Facebook o en redes, que digo, bueno, a ver, o sea, se publica ahí y ha habido publicaciones que generan un montón de tracción que ¿cierto? no me lo hubiera esperado por bandas que es quizás la primera vez que la había escuchado yo o que a lo mejor es el primer trabajo y algo llamó la atención de personas que de repente, ya tiene un montón de likes y ya fue compartido no sé cuántas veces. Y bandas con más peso, que son, dirías tú, ya son más conocidas, 3 likes, 5 likes, un compartido. Y yo, bueno, quién Justamente sabe cómo pasó. funcionan las mentes de quienes nos siguen, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? La mente de Colmena, si ve una publicación con más de 20 likes, es más fácil que comiencen a sumarse más, así como de curiosidad. Y si ven Claro. una publicación con 2, 3 likes, nadie quiere ser el cuarto o el quinto. Sí, Bueno, sí puede ser. vamos a ver esta. Es una intro de diálogo. A mí sí me gustan ese tipo de bandas y con ese tipo de Como suspenso. que tienen una buena ambientación, ¿no? Como Sí, que está como para ponerla así de fondo y exacto, dejarse llevar. exactamente. Y la portada tampoco está mal, así es que este, cuéntenme interesado, cuéntenme, incluyanme en eso. Y ya va para Jorge. Y bueno, dice aquí que es una noticia de que firmaron y con la firma viene un nuevo sencillo. Si es que supuestamente próximamente no habrá nuevo disco de ellos. Suena bien y no los conocía. Vamos a la siguiente noticia y con esta terminamos este capítulo. Ah, ok, este supongo que ya lo escuchaste o ya lo tienes en la mira. No, no lo había visto. Es del músico de este proyecto de black metal solista. A ver, por aquí está la mención, déjame. Ah, es que se me olvida el nombre. Ah, de este güey. No de Songs. A uno de los, Tantísimos quién sabe proyectos. cuántos proyectos que tiene. Sí. Por lo mismo a veces como que paso de largo, digo, "Ah, no todo puede ser muy bueno". Pero pues ya salió. Aquí menciona que es black metal. Un proyecto más de este señor. Y con este episodio terminamos, Jorge. Continuamos tú y yo en otro capítulo. Voy a exprimir que estás acá y a ver hasta dónde Dale, llegamos. ¿Va? suena bien.